Buenas, ¿cómo andan? Quería hablar un poco sobre la astrología y el bullying epistemológico, que es un tema que hace tiempo ya estuve investigando, desarrollando, escribiendo al respecto cuando estudiaba en la universidad, cuando estaba estudiando psicología. Em, Porque acabo de encontrar un artículo que tenía guardado sobre astrología y astrofísica, que dice cómo funciona la astrología, ¿no? Pero lo voy a leer después. Primero quiero leer un artículo que yo había escrito para mi blog sobre la astrología y la ciencia. Porque esto fue en 2016. Yo justo por esa época también estaba escribiendo un artículo que me publicaron en una revista de psicología social de la UBA que se llama Actitudes hacia la astrología y la ciencia. Pueden buscarlo, aparece por ahí también nombre y todo. Así que, digamos, me parece que es un tema que tiene importancia por el hecho de que mucha gente que empieza a estudiar astrología, eh, me parece que por lo general entra en una dinámica en la cual alguien a su alrededor le hace bullying, ¿no? Le hace bullying porque vivimos en una sociedad que está dominada, digamos, por el espíritu cientificista, ¿no? Positivista, aunque sea en sombra, y digamos que niega la experiencia subjetiva, la experiencia interior, la búsqueda, digamos, de autoconocimiento y todo eso, es casi visto como un hazme reír, un chiste, con sorna, ¿no? Como con burla, ¿no? Yo creo que esto es muy normal, es muy común, ¿sí? No quiero decir que sea algo positivo, porque por lo contrario, me parece una cuestión pésima. Pero, pero bueno, precisamente me parece que vivimos en una sociedad en la que hay como una especie de hábito del bullying, ¿no? Y también con esto de las redes, ¿no? Que cualquiera puede bardear sin dar ni la cara, ¿no? Y bueno, esto yo escribí, lo voy a leer, esto está en mi blog, Astrología y Ciencia, un caso de bullying epistemológico. Eh, este escrito surge a partir de una entrevista que le hicieron a un querido profesor que tuve, que es Sergio Barreiro, que dicta cursos de tarot y de astronomía para astrólogos. Le habían hecho una entrevista en el diario Clarín que se titulaba Que la astrología no sea una ciencia no quiere decir que sea anticientífica y falsa. Y había comentarios, gente que comentaba cosas en esta nota, digamos, ahí en el diario, ¿no? Usuarios que comentaban. Y algunos de los comentarios me parecían realmente llamativos por el calibre, el escaso nivel, digamos, de argumento. También había una charla de Alberto Rojo, una charla TED de Alberto Rojo, un físico, digamos, un científico de la física argentino, que se dedica toda la charla a bardear a la astrología, empezando por bardear a la peluquera que le habla. O sea, el tipo básicamente la considera una tarada implícitamente. A ver, yo a lo que voy con esto es importante que distingamos y nos demos cuenta de que esto sucede y que no es, digamos, algo aceptable, ¿sí? Una persona que está involucrándose en el estudio de la astrología, que está, digamos, estudiando su carta natal, etcétera,
se va a topar con este tipo de información y es bastante violento, bastante agresivo, bastante doloroso, digamos, porque a veces uno todavía tiene ahí como un pie de cada lado, de paradigma y demás. Entonces es bastante feo. Este Alberto Rojo, en su charla TED, por ejemplo, eh, se dedica toda la charla a denostar a la astrología sin argumentos, básicamente basado en falacias. ¿Sí? O sea, la gran falacia que usa este Alberto Rojo al final de su TED es que el hecho de que la astrología no haya servido para construir mejores puentes o para curar una enfermedad indica que no tiene sentido usarla para elegir una buena fecha para salir de viaje o para casarse, ¿no? Es como decir, el hecho de que los microondas no nos permitan llegar más rápido de una ciudad a la otra, indica que no deberíamos usarlos para calentar la comida. O sea, es una falacia muy, muy obvia. Yo no uso microondas para calentar la comida, ¿no? Pero digamos, sirve para eso y no para viajar. Entonces, es como un argumento que no funciona. O sea, lo problemático es que la gente que sigue a este tipo de científicos, digamos, que hablan en contra de la astrología, lo hacen desde un lugar que es básicamente ignorante, básicamente son repetidores, ¿sí? Yo voy a leer el artículo que había escrito yo. Sobre todo reparando en los comentarios que habían hecho los entusiastas lectores que se tomaron el trabajo de responder a lo que expuso mi amigo Sergio Barreiro en esta nota de Clarín que se llama "Que la astrología no sea una ciencia no quiere decir que sea anticientífica y falsa". La mayoría de los comentarios que hubo en esa nota parece que no se hubieran detenido a ver un poquito más allá de sus propios párpados antes de emitir una opinión en contra de la astrología. Casi parece la manera en la que se cae en lugares comunes que acaban reproduciendo exactamente los puntos que en la entrevista se refutan. Por ejemplo, alguien dice que la astrología nunca fue demostrada mediante ningún método científico, por ende no puede ser verdadera. O sea, el título de la nota era que la astrología no sea una ciencia no quiere decir que sea anticientífica y falsa. Sin embargo, como no fue demostrada mediante ningún método científico, entonces no puede ser verdadera. O sea, ni leyó el título de la nota esta persona, ¿sí? Otro dice, no puede haber una influencia de los planetas en nuestras vidas porque la gravedad que nos llega de ellos es ínfima. Bueno, esta persona habrá leído la mitad de la entrevista, ya que a la mitad de la entrevista Sergio explica que la posibilidad de apelar a una influencia física y causal de algún tipo para explicar la astrología es un error, no va por ahí. Se propone, en cambio, lo que podría ser como titulado una incidencia interna impresional, no una influencia externa causal. Más bien, una incidencia interna impresional, como lo propone el filósofo Patrice Guinard, retomando a Paracelso, el concepto de lo impresional de Paracelso. Bueno, sin embargo, siguen aduciendo que la fuerza de la gravedad es ínfima, la que ejercen los planetas sobre nosotros, por ende la partera ejerce más fuerza de gravedad sobre el bebé que Marte, por ende no puede ser que Marte ejerza influencia. Sí, también influye. Obviamente influye más la partera que Marte, porque está ahí metiendo la mano, pero Marte también influye. Otro argumento. La ciencia moderna ha demostrado que la astrología es falsa y por ende una pseudociencia. Como bien lo explican, por ejemplo, Carl Sagan o Mario Bunge. Primero,
como si existiera un solo tipo de ciencia. Segundo, como si la ciencia moderna todavía siguiera vivita y coleando, porque la ciencia moderna capaz que ya pasó de siglo, ¿no? Y tercero, como si Carl Sagan o Mario Bunge hubieran estudiado astrología. Están hablando desde la plena ignorancia. Sus opiniones como astrónomos no son más que opiniones de astrónomos que ignoran lo que están criticando. Sí, esto también me parece fundamental en el nivel de que cuando la gente que amiga mía, que estudia astrología y demás, que va a hacer estos cursos que daban, ahora no sé si lo están dando, los cursos del planetario, ¿no? Que daban cursos sobre astronomía, siempre entran ahí a boquear, a decir que el zodíaco está mal, que está corrido, que la astrología es todo falso, que la NASA, defienden a la NASA. Es un discurso autoritario, ¿sí? Es importante recalcar esto, porque la gente tal vez dice, no, bueno, me entrego confío porque yo soy un ignorante, este tipo es un experto, entonces me pongo mis certezas en manos de este experto autorizado por la institución para definir mi paradigma. ¿Sí? Yo no soy quien para decir cómo son las cosas para mí. Tengo que confiar en la palabra de la autoridad. Es un modelo de mente autoritario. ¿Sí? Bueno, sigo con lo que comentaba la gente en este artículo sobre la astrología y la ciencia. Perón tenía de mano derecha al Turbio de López Rega, que era astrólogo, por lo tanto desconfío de la astrología, dice. O sea, quiere decir que esta persona asume oblicuamente que los astrólogos deben ser todos políticos turbios y peronistas, para peor, ¿no? O sea, que haya habido astrólogos que asesoraron a los reyes en la antigüedad o que asesoraron a Hitler, no quiere decir que sean todos monárquicos ni que sean todos nazis. Es como un argumento tan burdo. Sin embargo, se pretende desde la racionalidad, ¿no? Este tipo de defensas contra la astrología. Bueno, siguiente. La astrología es un trucho invento arcaico perpetuado por farsantes que solo buscan manipular a los crédulos ignorantes. Es religión, por lo tanto, es solo una forma más de dominar a las masas. Bueno, admitamos que el mercado está lleno de productos truchos y farsantes que ofrecen servicios de todo tipo. O sea, el marketing, se llama marketing. ¿Cuántos productos han vendido que se suponía que eran para resolver tal o cual problema y no lo resolvieron? Sin embargo, y peor, lo profundizaron. Y sin embargo, de eso no se van a quejar, ¿no? Los cientificistas racionales. La astrología en ese sentido es como un chivo expiatorio. Es usada como un chivo expiatorio. Bueno, me pregunto además qué tan falsa habrá sido la astrología caldea si los que la inventaron se basaron en ella para lograr dar un orden social a prácticamente todas las esferas de la vida en la cuna de la civilización occidental y global actual. O sea, que haya sido una religión no quiere decir que no haya sido algo que revelaba experiencias concretas y o las ordenaba dentro de un esquema social. Y si fuera que las masas se ordenan a partir de esto y que el Estado laico protestante o bueno, no, laico protestante no, sino la República, el Estado contemporáneo no es también en todo caso entonces una religión utilizada para una religión atea en todo caso, ¿no? Utilizada para mantener controladas a las masas, ¿no? Podríamos estar de acuerdo en que también es así. Bueno, sin embargo, de eso no van a discutir, ¿no? Después, alguno dice,
la astrología es incompatible con mi religión porque niega la providencia y el libre albedrío. Bueno, para eso entonces hacete una lectura con un astrólogo humanista, que te va a hablar sobre el libre albedrío todo el tiempo. Sigue estando el libre albedrío. Los astros no determinan, los astros inclinan pero no obligan, dice el adagio hermético. Algunos dicen que no, que sí te determinan. Bueno, determinan márgenes, determinan campos de posibilidad dentro de lo cual uno elige. Es como que te avisa que va a llover. Después vos elegís que si te pones una camisa linda o si te pones un piloto o si te pones un paraguas, ¿no? Esa es tu decisión. Bueno, si es un astrólogo el que opina sobre astrología, empezamos mal, dice uno. Una persona así tal vez prefiera que en su próxima visita al dentista lo atienda un boxeador o que tal vez le parece coherente tomar clases de armonía musical con algún respetado abogado penalista, porque, digamos, ¿para qué va a opinar un astrólogo sobre astrología? Gente pelotuda. Gente que argumenta que hay explicaciones de la personalidad basadas en la psiquiatría o la genética que son más racionales que decir que es por los signos. Otra excusa cientificista para permitirse la arbitrariedad de descartar que la astrología viene investigando hace milenios cuál es la diferencia entre nacer en una época u otra del año. No se niega que la psiquiatría pueda explicar mediante el arco solar diurno, nocturno, según la época del año en la que naciste, determinados tendencias a la psicopatología, ¿sí? Y esto se invertiría según el hemisferio en el que vivís, ¿no? Digamos, es evidente que el periodo del invierno puede tender a ser un momento en el que la gente tiene más propensión a la depresión. Un periodo de verano, la gente tiene más propensión a la manía. No es obvio, ¿no? Y bueno, sin embargo, eso lo ha profundizado muchísimo la astrología, desde hace milenios que lo investiga. Ahora se le llama psiquiatría a ese tipo de análisis, digamos, de la tendencia de la psicopatología que puede tener una persona según la época del año en la que nace. Pero es una de las 700 cosas que analiza la astrología. Bueno, otro dice que decir que la astrología existe es como decir que los chanchos vuelan. ¿Y dónde están las pruebas? Primero, diferenciemos a los chanchos de los planetas. No estamos diciendo que los chanchos vuelan. Estamos diciendo que los planetas tienen que ver con la experiencia humana. El movimiento de los astros y de los ciclos de la naturaleza condicionan nuestra percepción y nuestras modalidades del ser. No estamos diciendo que los chanchos vuelan. Estamos diciendo algo que es muchísimo más sensible, muchísimo más plausible, muchísimo más racional que decir que los chanchos vuelan. Además, lo más probable es que esta persona no haya probado consultar a un astrólogo en su vida, porque creía que era como que le iban a decir que los chanchos vuelan. Bueno, alguien fue valiente y se animó a expresar con todas las letras que la astrología es la ciencia más grande del universo. Es la psicología de las estrellas o de los astros. Hay que estudiarla desde el punto de vista esotérico, o sea, conocer a los regidores de cada signo desde el punto de vista del alma y o del espíritu. La astrología ortodoxa lo ve desde el punto de vista de la personalidad, la astrología ortodoxa contemporánea, digamos, ¿no? Son dos enfoques diferentes del mismo tema. A la persona que le interesa tiene que partir de la base de aceptar, uno, una triplicidad ineludible, que es, desde el punto de vista humano, la mónada, el alma y la personalidad, o la vida, la conciencia y la materia. Esta triplicidad se puede definir también de otras maneras. Segundo, tiene que entender que existe la ley del renacimiento o de la reencarnación. Y tercero, tiene que entender que la existencia del cuerpo etérico. Existe un cuerpo etérico, que a su vez es lo que nos une universalmente al todo.
Sin embargo, a este tipo de argumento, la respuesta que obtiene esta persona es simplemente alguien diciéndole: pero todo lo que decís no tiene ni el más mínimo respaldo científico, son solamente supersticiones. En realidad sí lo tiene, pero no son las pruebas científicas que se divulgan, no son los experimentos que salen en los diarios. Hay que buscar más allá. Lo que pasa es que también tiene que ver con un nuevo paradigma en la mecánica cuántica y más allá que la mecánica cuántica, la teoría de cuerdas, que tiene raíces en los mismos conocimientos antiguos que son la base de la astrología. Hay una cuestión de condicionamiento, un condicionamiento mental muy grande que ha hecho la ciencia moderna occidental, que nos hace ser muy prejuiciosos de lo que creemos. Como decía antes, ponemos nuestra autoridad interna en autoridades externas, institucionales, validadas según parámetros que desconocemos, que ignoramos, voluntariamente ignoramos. ¿En pos de qué? En pos de una seguridad, en pos de una certeza. No existe. Eso no va a pasar. Es al contrario. Así estamos sujetos a la incertidumbre de yo no sé, yo confío en que alguien sabe cómo es y que alguien me diga, ¿no? Eso es lo que a lo que apunta este paradigma autoritario de la ciencia moderna, que no es ciencia en ese sentido, es cientificista, es cientificismo. Esto que dicen que hay un solo método científico. Están expresando su absoluto autoritarismo y su ignorancia encima respecto de lo que pretenden defender. Bueno, hay una voz también que aconseja no guiarse por la astrología para tomar decisiones importantes. Esto es lo que dice Alberto Rojo, este físico. Aunque se sabe que los más importantes magnates financieros la utilizan, mismo JP Morgan decía, no la usan los millonarios, solo los multimillonarios usan la astrología. Polémicamente también, más de una primera dama ha consultado a los astrólogos para su marido presidente, lo cual de hecho es así hace muchísimos siglos. Sin embargo, hay algunos que no pueden creer que a esta altura de la historia occidental se siga creyendo en estas ridiculeces, de que la posición de los astros determine algo de la personalidad. Y tienen razón, el determinismo astrológico es una pelotudez. O no escucharon la frase, los astros se inclinan pero no obligan. Puede ser que haya muchos astrólogos que parecen estar tan obsesionados con su marco de referencia que rechazan por completo que el método científico pueda servirles para algo. Pero esto no es privativo de los astrólogos. La mayoría de la gente dista ampliamente de estar aplicando consistentemente el método científico en su vida cotidiana y tampoco sienten por qué tendrían que hacerlo. Está bien, el método científico sirve, el método científico funciona, hay métodos científicos, pero eso no implica que tengamos que vivir según el método. Cada quien lo hace como le sirve, cada quien lo hace como le gusta, y no por una cuestión de eficiencia. No es ese el marco de referencia. Si le funciona con mejor eficiencia pero no lo disfruta, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, los astrólogos además por lo general podrían permitirse respetar a la ciencia en los beneficios que puede traer su aplicación, reconociendo también sus limitaciones a veces con más claridad que los mismos científicos que la defienden a ultranza. Es razonable pensar que para la mayoría de los astrólogos la ciencia puede parecer muy complicada, aunque hay que admitir que en general muchos de los astrólogos más eminentes han adoptado un enfoque científico o directamente provienen de las ciencias, sean estas naturales o sociales. Lo inverso no ocurre. Los científicos que se vuelcan a apoyar la astrología suelen perderse todo el respeto de sus colegas, que no pueden más que considerarla despreciativamente, lo que refleja únicamente su incomprensión e ignorancia. Hay quienes parecen estar tan encorsetados por el marco de referencia científico que llegan a considerar que la aplicación de cualquier método no científico, como lo es el astrológico, es
pura mentira y no puede servir realmente para comprender ningún aspecto de la realidad. De aquí dista un paso para afirmar que si no se tiene una explicación racional que dé cuenta de la existencia de un fenómeno, podríamos mejor considerar que el fenómeno no existe. Los astrólogos nos topamos constantemente con agresiones por parte de quienes se ofenden por nuestra inadecuación a los cánones científicos. Se dicen librepensadores, racionales, escépticos, para evitar asumir que se dedican al dogma y que gozan del refugio en la apelación a la autoridad para ejercer una especie de bullying epistemológico, agitando el estandarte de la Inquisición cientificista. Cantando sus eslóganes con infames acusaciones, avanzan en círculos con la gastada antorcha iluminista en alto, en una actitud que, más que prometeica, parece digna de cazadores asustados en sus propios patios traseros. De una u otra manera se nos invita a los astrólogos a callarnos la boca por charlatanes, cuando no se nos invita a profesar a otra galaxia, mandándonos así al exilio de casi cualquier esquina cósmica en donde pretendamos hacer algún aporte. Como si en este mundo la libertad de expresión y credo fuera propiedad privada de los alineados con las verdades de la institución científica. Así sea por disgusto o incomprensión de nuestro aporte, se desprecia a la buena astrología sin mucho diálogo real que digamos. Dice mi amiga y colega Gisela Juliano, hay una persecución indescifrable que no tiene principio ni fin, porque la persecución es el propósito mismo. Es todo muy absurdo, pero revela una cosa, que se pretende que algo o alguien valide por afuera de mí mi propia experiencia, mi propia existencia. Se convierte esto entonces en una cruzada entre autorreferentes versus repetidores. Alguien me dejó un comentario en este post del blog que decía, excelente entrada, todo síntoma sincera. Es evidente que la mirada astrológica está tocando un nervio en la sociedad que precisa de mayor profundidad y entrega. Así que, bueno, voy a pasar a leer el artículo sobre astrología y astrofísica que había sido el disparador para que me vuelva a meter con todos estos posts que tenía ahí guardados. Porque me parece que todo esto de la ciencia, también esto del paradigma del caballo del apocalipsis, de la ciencia y demás, a ver, es como decir, no porque la religión sea uno de los caballos del apocalipsis, voy a dejar de tener una actitud religiosa o espiritual en mi vida. No porque la economía sea uno de los jinetes del apocalipsis, voy a dejar de administrar mis recursos sabiamente. No porque la medicina, no, era la ciencia, que era la religión, la economía, la ciencia y... ¿cuál era la cuarta? Bueno, la cuarta. La cosa es que sigue existiendo un método científico que funciona. Yo no puedo decir, no, esto es así porque a mí me parece y es así. Y lo defino así porque para mí es así. Entonces todos tendrían que admitir que es así, aunque para ustedes no sea así. Para ustedes lo vean de otra forma, tendrían que aceptar que yo lo veo de esta forma. Está bien, sí, podemos aceptar que lo veas a tu manera. Sin embargo, podés estar equivocado. Podés estar diciendo algo que no es real. Que para vos sea real, va a operar en tu mente, sin embargo, no tiene por qué operar en la de todos los demás. Porque capaz es un delirio personal y tuyo, ¿no? Entonces, la astrología hoy en día se considera mucho desde el para mí es así, para mí significa esto. ¿Y después qué? Van a ir a decir, no, pero Saturno no es maléfico. No,
Saturno en realidad es bueno. Si uno le hace los honores que le tiene que hacer, Saturno es bueno. En todo caso será menos malo. Pero no le podemos ir a pedir a Saturno que nos dé alegría, abundancia. O sea, es un error, es pedirle peras al olmo. Hay que ser cabeza dura para eso. No es así. Bueno, pero sin embargo, a lo que voy con todo esto, me parece necesario porque sigue existiendo en nuestro entorno, sigue habiendo gente en nuestro entorno que, digamos, tiene esa mirada anti espiritual, anti religiosa o incluso cientificista, burlona, socarrona, ¿sí? Racionalista, escepticista, siguen dándole, digamos, voz en los medios y cada tanto salen esas notas, ¿no? Digamos, de algún físico, algún científico hablando mal de la astrología, ¿no? El problema es que me parece que tiene que ver con discursos que nos, digamos, nos interpelan, que la gente que nos rodea, incluso internamente, los tenemos interiorizados, y hasta de alguna manera nuestra propia percepción, nuestra propia psiquis, en algún punto también se resiste a admitir la influencia de los astros en nuestra vida, porque de alguna manera necesitamos darle una explicación racional, necesitamos entender por qué, cómo puede ser, necesitamos darle un marco conceptual para decir, entiendo, entonces lo dejo pasar, porque si no, acá algo hace tipo, no, para, y lo frena, ¿no? Entonces, por eso, me parece que esto es un buen alimento para la neurona, que voy a leer un artículo de David Bustamante, que está en un blog que se llama Astrología Racionalísima. Por lo menos esto estaba en Facebook, yo esto lo guardé en mi compu, no sé si está todavía online, pero bueno. David Bustamante es un lingüista y periodista colombiano, graduado de la Robinson School de Puerto Rico y como psicopedagogo de la Universidad del Sagrado Corazón. Bueno, astrofísica. ¿Cómo funciona la astrología? Cita: todas las verdades son fáciles de entender una vez descubiertas. La tarea reside en descubrirlas. Frase de Galileo Galilei. Primer título: el concepto. La marea se define como el cambio periódico del nivel del mar producido por la fuerza de atracción de la Luna y el Sol. ¿Ejercen estos dos cuerpos celestes influencia sobre la Tierra? Un físico o astrónomo o enciclopedia explica con precisión matemática cómo la fuerza de la gravedad de ambos mueven las aguas y en qué épocas del año se encuentran más o menos susceptibles a las fuerzas del Sol o de la Luna según la distancia de ellos con relación a la Tierra. Como la Tierra también nosotros estamos compuestos de elementos químicos sobre los cuales los cuerpos celestes ejercen su influencia. Nuestro organismo, por ejemplo, está constituido de agua en un 80%. ¿Tendrán la Luna y el Sol y los demás cuerpos celestes influencia sobre nosotros al tenerla sobre el agua? Cada astro se compone de una variedad de elementos químicos y la distancia entre ellos y nosotros decide el balance de los efectos de una descarga cósmica que determina, como el Sol y la Luna o el nivel del mar, nuestro estado de salubridad física, mental y espiritual. El grado de cercanía o de lejanía en el nacimiento viene a ser una impronta metabólica en cada uno de nosotros, condicionado por nuestra hora, fecha y lugar natales, pues cada uno de estos factores decide la distancia y la posición de los astros en diferentes momentos o épocas del año. Sin olvidar que hay cuerpos celestes de lentísima movilidad en referencia a la Tierra y en su recorrido alrededor del Sol. Segundo título: la relación bioquímica.
Nuestra relación con el cosmos no es nada distinto, por ejemplo, del asmático que va a la orilla de la playa a aspirar las sales marinas para beneficiarse de su condición. En este caso, la cercanía a la playa le es benéfica a sus pulmones, gracias al yodo que abunda en el mar proveniente de las algas marinas. Tampoco es distinto de quien trabaja en una planta nuclear expuesto a elementos químicos perjudiciales para ciertos órganos del cuerpo. En este caso, la cercanía resulta perjudicial para el sistema bioquímico del expuesto. A propósito del magnetismo, la gravedad o la capacidad energética de un astro, quienes saben recomiendan bañarse fuera de la casa, como fue natural en el hombre bañarse en los ríos o en el aguacero, porque luego de que oscurece, especialmente en luna llena, desciende una energía que favorece al organismo. Del mismo modo en que la luna ejerce poder sobre las mareas, asimismo el resto de los cuerpos celestes sobre la Tierra y el hombre. A mucha gente que no cree en la astrología le cuesta comprender esto, y por eso la ven como una especie de fantasía, en lugar de verla como lo que realmente es, una realidad de índole bioquímica, debido a la matemática, distancia, lugar y tiempo. Las correspondencias, tercer subtítulo. A cada cuerpo celeste le es adjudicada o atribuida una u otra competencia física, organismo, o psíquica, mente, a la luz de su idiosincrasia bioquímica. Los cuerpos celestes, en este sentido, pueden ser relacionados con ciertos órganos del cuerpo, con ciertas virtudes o valores y con ciertas condiciones psíquicas, pues tanto la salud como el comportamiento humano están en relación con nuestro balance bioquímico. El trastorno de personalidad bipolar, por ejemplo, se relaciona con una deficiencia de litio en la corteza cerebral, por lo cual desde 1949 se ha tratado este trastorno con sales de litio, ion de litio. En el plano psíquico, cuando hablamos de las respuestas o reacciones emocionales, hablamos de un cuerpo celeste cuyo suelo es húmedo y su temperatura es fría y su periodo de revolución extremadamente rápido con relación al resto de los cuerpos celestes, que es la Luna. Cuando hablamos de medios de la comunicación y transporte, hablamos de un cuerpo celeste cuya superficie es húmeda y su temperatura caliente y su periodo de revolución bastante rápido, que es Mercurio. Cuando hablamos de los sentimientos y de las relaciones humanas, hablamos de un cuerpo celeste cuya superficie es húmeda y su temperatura caliente y su periodo de revolución normal, que es Venus. Cuando hablamos del pulso y del impulso, de la vitalidad y de la fuerza de voluntad, así como del carácter y el temperamento, hablamos de dos cuerpos celestes, cuyas superficies son secas y sus temperaturas calientes, y su periodo de revolución más o menos lento, que son Marte y el Sol. Cuando se trata de las ciencias humanas o de la filosofía, la pedagogía, el derecho, la religión, la moralidad, la espiritualidad, hablamos de un cuerpo celeste cuya superficie es húmeda y su temperatura fría y su periodo de revolución bastante lento, que es Júpiter. Cuando hablamos de la disciplina, el tesón, el sentido de la responsabilidad, el gobierno, hablamos de un cuerpo celeste cuya superficie es seca y su temperatura muy fría y su periodo de revolución más lento aún, Saturno. Cuando hablamos de la originalidad y del intelecto genial y de lo anormal en general, hablamos de un cuerpo celeste cuya superficie es seca y su temperatura demasiado fría y su eje de rotación que tiene una inclinación de 98 grados, por lo que se encuentra totalmente volteado u horizontal en su órbita, el único en el sistema solar con estas características. Y su periodo de revolución es muchísimo más lento aún, 3 veces más lento que el de Saturno, y estamos hablando de Urano. Cuando hablamos del mundo inmaterial y de la clarividencia y lo oculto en general, hablamos de un cuerpo celeste cuya superficie y temperatura son respectivamente demasiado húmeda y fría, y su periodo de revolución mucho más lento al de Urano, casi el doble, Neptuno.
cuando hablamos de la resiedumbre y de la fuerza mental o espiritual para penetrar en la profundidad de las cosas, tanto como de la transformación natural de las cosas y su regeneración. Hablamos de un cuerpo celeste cuya superficie y temperatura son, respectivamente, demasiado seca y fría y su periodo de revolución supremamente lento, Plutón. En el plano fisiológico, la temperatura caliente se relaciona con la expansión, la dispersión, la dilución y la conglomeración de lo homogéneo y la disminución de lo heterogéneo. La temperatura fría con la condensación, la retracción y la conglomeración de lo homogéneo y heterogéneo. La cualidad húmeda se relaciona con la licuación, la ductilidad, el aflojamiento y el ablandamiento. La cualidad seca con el desecamiento y el endurecimiento, la tensión y el atesamiento. En este sentido, Marte y el Sol, que son calientes y secos ambos, se relacionan con las fiebres y las inflamaciones. Venus y la Luna, frías y húmedas ambas, con las glándulas, la grasa, los quistes y los tumores. Mercurio, frío y húmedo, con la respiración y las afecciones de los pulmones. Júpiter, caliente en comparación con sus hermanos mayores, y húmedo, con las arterias, el hígado, las enfermedades hepáticas. Saturno, que es frío y seco, con los dientes, la osamenta, la parálisis o las enfermedades óseas. Urano, que es frío y seco, con el torrente sanguíneo. ¿Sigue? Neptuno con los trastornos psíquicos, alucinaciones, trances, sonambulismo, el coma, y las drogas o estupefacientes como agentes depresivos. Plutón, que es frío y seco, se relaciona con el intestino grueso y el colon, el recto y las fístulas. Así es como se determina el carácter o la personalidad de un individuo, carismático, tímido, agresivo, etc., a la luz de la posición de los cuerpos celestes en su mapa natal. También su fortaleza o vulnerabilidad física, si es, por ejemplo, propenso a padecer un cáncer o debilidad ósea. Último subtítulo: el factor terrestre versus el factor astral. Es necesario aclarar, sin embargo, que al factor astral, las condiciones astronómicas, se le suma el factor terrestre, que son las condiciones terrenales, es decir, lo que a todas luces e insistentemente pareciera constituir la prueba fehaciente de que el determinismo, ampliamente proclamado por un gran número de astrólogos, es un solemne y solemnísimo disparate. Si bien el factor astral predomina sobre el factor terrestre, también es cierto que no pocas veces este último se impone sobre el primero. A esto se refería el célebre ocultista francés Henri Selva, nacido en 1861, muerto en 1952, autor del Tratado Teórico y Práctico de la Astrología Genetlíaca en el 1900, cuando decía: entre los varios elementos que constituyen la totalidad del factor terrestre, llaman la atención, en primer término, las influencias que cooperan en el origen y el crecimiento del ser humano, obligándolo a incesantes reacciones. Estas influencias son el ambiente biológico, la transmisión hereditaria de la especie, la raza, la familia, el físico, que es el clima y la vivienda, y los ambientes profesional, social, etnológico, político y nacional, entre otros. De ahí que el resultado de la acción del factor terrestre pueda comprenderse como posibilidad apta para confirmar, reforzar o debilitar las probabilidades de los factores astrales. En este sentido, quisiera añadir que con ello se comprueba cada vez más la deficiencia y la estupidez de las recetas, juicios fuera de contexto, es decir, sin ver la figura natal en su integridad y sin considerar el entorno en el que se ha formado el individuo.
el autor de Astrología Racional, Adolfo Weiss, cuando afirmaba que se impone para la interpretación horoscópica otro factor muy importante, pero en extremo difícil de juzgar. Se trata de la susceptibilidad del nativo para las influencias astrales según el factor terrestre. Ya Aristóteles, con su conocido aforismo, Sol et homo genera hominem, ha aludido a esta cuestión. De los autores modernos, sin embargo, Henry Selva es quien, a mi juicio, logró la formulación más convincente. O el matemático, geógrafo, astrónomo y astrólogo Claudio Ptolomeo, del año 100 después de Cristo, que formuló: si observas a un Júpiter elevado, antes de hacer un juicio, deberás saber si el horóscopo corresponde al hijo de un rey o de un campesino. Si es el primer caso, jamás será príncipe. De lo contrario, juzgarás será comerciante. Mas el astrólogo y periodista argentino Norberto Miguel García, cuando a propósitos del pasaje ptolemaico explica: este aforismo tiene que ver con situar el entorno donde se desarrollará el nativo, pues no siempre los aspectos o cuerpos celestes indican nada por sí mismos. Dependerá también de la inclinación personal, según la educación familiar escolar, de las tendencias de sus relaciones sociales según la sociedad en que ha nacido. En fin, queda mucho por delante como para acelerarse tanto. Basta con esto para decir que no hay postre de guayaba con queso, flan, mantecado o postre dulce alguno que justifique el intercambio de la síntesis astrológica y la consideración terrestre por la receta y el determinismo respectivamente. Así que nunca se guíen por un horóscopo salido de boca de alguien que repite lo que dicen otros, que no está mirando tu carta astral. Y si te interesa saber cómo interpretar el horóscopo en tu carta astral, no estudies mirando memes en Instagram. Hay que leer, hay que practicar, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que escribir, hay que investigar. Hay que poner en contraste opiniones diversas, hay que pensar. Así que para eso estamos. Lo dejo acá. Un abrazo.